tardes, amigas y amigos. Buenas tardes, amigas y amigos. Una vez más acompañándoles en su programa Sihuantinamit. Estamos el día de hoy ante el Nahual Wocawoc. Cawoc representa las energías del rayo, es también el espíritu de la medicina. Las abuelas y abuelos que nos trasladan todo este conocimiento nos indican que de alguna manera está vinculado a la sabiduría, a ese conocimiento ancestral que manejan las abuelas y abuelos, que más que curanderos muchas veces son comadronas, son personas especiales que traen esos dones de dedicarse a la medicina. El día de hoy en nuestro programa estaremos dialogando sobre la crisis política e institucional en Guatemala. Hemos escuchado decir ya varias opiniones, hemos escuchado también varias posiciones. Sin embargo, en nuestro programa queremos dedicarle este tema. Para ello nos acompaña Saturnino Figueroa del Gobierno Plurinacional y Josué Chabajay del Instituto de Estudios Agrarios. Bienvenidos, compañeros. Cuéntenos, Josué, en esta situación de la crisis política institucional en Guatemala, ¿cuál es ese contexto que de alguna manera se ha venido haciendo saber y ampliar cada vez en nuestra sociedad? Bienvenido. Muchas gracias, gracias por la invitación. Y bueno, creo que es una cuestión que ya se avisoraba. Esto no es nada nuevo. Creo que esto es el punto más álgido, creo que dentro de esta administración, que esto se ha venido arrastrando. La elección de los jueces estuvo bien cuestionado, la elección de los magistrados. Entonces sale una magistrada electa, una jueza electa, viene, hace una denuncia pública. Entonces todo esto ha sido un cúmulo, ¿no? Que lo hemos venido arrastrando. Lo del caso de la SAT, pues no es la primera vez que suena. Un medio de comunicación en el país siempre lo ha estado denunciando, así sistemáticamente. Entonces, bien, este es como, órale, se revienta. En un momento, para nosotros, en un momento estratégico, ¿no? Se revienta en un momento estratégico en ese impasse de si seguía la CICIG o no. Entonces, en este momento de impasse, si la CICIG seguía, sale y se revienta una olla bien caliente en esta coyuntura, y de repente vemos vinculado en actos, así, en actos de corrupción, al brazo derecho de la vicepresidenta. Entonces, eso que nos dice nos está dando luces de que hay un Estado, estamos enfrente a un Estado fallido, ¿verdad? Entonces, vemos ahí un accionario. Por eso nosotros en algún momento lo llamamos incluso la crónica de una muerte ya anunciada. Esto ya se veía venir. Entonces, y revienta en un buen momento. Y ojo, en las vísperas, así estamos en vísperas del arranque de las elecciones. Esto inicia este domingo, ¿no? Entonces, esto es bien interesante. Esto es una buena llamada de atención, lo de la SAT, lo de los jueces. Esto es una buena llamada de atención para la sociedad, que tenemos una responsabilidad en esto. Somos tenemos una responsabilidad porque en cierta manera elegimos, o bueno, nos toca elegir entre los escogidos ya, ¿no? Entonces, elegimos. Esto también es un reflejo de lo que está sucediendo en la sociedad. Entonces, eso es lo que nosotros logramos ver ahí. Gracias. Saturnino, en estos momentos, ¿cuál es el papel de la sociedad y de la población? ¿Qué podremos hacer como sociedad? Bueno, muchas gracias, buenas tardes por la pregunta, es interesante. Yo creo que aquí hay que reconocer que la población siempre ha dicho esto. Digamos, esto reiteradamente se ha estado diciendo de que hay corrupción porque hay corruptores y hay corruptos en este país, eso se ha dicho. Y que lo diga un ente ahora, la Comisión Internacional tiene también su oportunidad para que la comunidad internacional también le dé credibilidad a lo que dicen y lo que han dicho los pueblos, las organizaciones. Hay una evidencia más, ¿verdad? Entonces yo creo que esto viene a reforzar a la población indignada, no por esto, sino por todos los hechos que se han venido dando en la historia, en que el Estado de Guatemala no solo se asienta, no solo se fortalece con la división, con el miedo, el terror que ha impuesto, sino también con toda esta forma fácil de enriquecerse con los bienes del Estado, ¿verdad? Entonces yo creo que la población tiene que
sentir ese reconocimiento por la comunidad internacional a lo que siempre ha dicho. Y entonces, ¿qué significa esto? Entonces, porque cuando, digamos, no se le da credibilidad a lo que dicen las personas y las organizaciones nacionales, también eso de alguna manera viene a disgustar y a generar, digamos, acomodamiento, conformismo y hasta cierto punto complicidad al no denunciar. Pero cuando ahora, digamos, sale esto, digamos, a luz pública, no solo en los medios nacionales, sino internacionales y organismos internacionales, viene a animar a la población a decir, miren, lo hemos dicho siempre, por eso estamos en la calle diciéndolo, ¿verdad?, reiterándolo. Pero yo creo que esa es la importancia en que se le dé crédito a lo que siempre ha dicho la población, reitero en esa parte. Gracias. Josué, ¿cómo se debería de articular estos movimientos populares indígenas en la historia? ¿Cómo se articula? Justamente el sábado 25, recientemente, digamos, se hizo una movilización de la ciudad, de algunos pueblos más cercanos a la ciudad. ¿Cómo se articulan estos movimientos? Mira, algo que no hay que dejar de mencionar acá es que la ciudad se indignó. Ojo, la clase media urbana viene, se indigna y sale a las calles por una cuestión que se llaman recursos económicos. Hoy por primera vez se ven el despilfarro, no solo el despilfarro, sino que la gente está engordando en los puestos públicos con los recursos económicos. Entonces era una cuestión que la ciudad sale y sale a alegar. Ojo, el área rural siempre hemos salido a tomar las calles, a alzar la voz por nuestros recursos naturales. Entonces es exactamente lo mismo, nuestras demandas son exactamente lo mismo, ¿verdad? Bueno, acá son por recurso económico, también los nuestros han monetarizado nuestros recursos económicos, entonces las demandas son las mismas. Ok, la ciudad se indigna, nosotros siempre hemos estado ahí indignados, siempre hemos alzado la voz, hemos tomado calles, hemos realizado acciones, hemos dicho este sistema está por colapsar, es necesario repensar, ¿verdad? Entonces nosotros siempre lo hemos hecho, los de allá. Entonces, ¿cómo nos articulamos? Esa es la muy buena pregunta. ¿Cómo no vernos desvinculados? No ver desvinculada a la ciudad, porque siempre ha sucedido, desvinculada a la ciudad con el área rural. Entonces, ahora es el momento de repensar. Vamos, veían por televisión, veía las imágenes de mucha gente venía de la zona 14, mucha gente venía de la zona 10, mucha gente venía de universidades privadas, que siento yo que son las primeras veces que salen a alzar la voz porque están indignados de tanta corrupción, de lo que se está gastando el dinero. Esa es su demanda. Es la misma demanda. Yo no le encuentro diferencia entre la demanda de la ciudad y la demanda nuestra, porque también nosotros estamos diciendo, también están derrochando nuestros recursos naturales. Claro, para nosotros en la cosmovisión son los bienes naturales, pero los están derrochando. Entonces, ahora nos toca venir y articular estas demandas. Sentarnos es una buena llamada de atención ahora que de cara a esto que nos toca, ¿no? Empezar a reflexionar. Este sistema que tenemos hay que repensarlo, esta sociedad tiene que repensar qué es política, esta sociedad tiene que repensar qué es el poder, esta sociedad tiene que repensar todo esto, ¿no? Porque nos damos cuenta que si seguimos con la misma fórmula, estas son las consecuencias, ¿no? Se están dando los mismos resultados al seguir con la misma fórmula. Entonces, lo que nosotros creemos es de que sí, hay que sentarnos ahora y no desvincular una cosa con la otra, sentarnos y repensar qué queremos, ¿verdad? Por ejemplo, el encuentro de ayer donde veíamos sectores populares de la ciudad, sectores de los territorios, pueblos, autoridades, organizaciones que están en los territorios, organizaciones que están aquí en la ciudad, ver eso, y creo que una de las demandas era esto, ¿no? Es necesario sentarnos, no solo para tertuliar, sino que es necesario sentarnos y repensar en qué sistema queremos. La mayoría estaban pidiendo una constituyente, entonces hay las fórmulas, hay las demandas, ahora es de echarlos a andar, ¿no? Se sentaron, ahí hay un precioso documento donde se sientan bases, entonces ahora ¿cómo los echamos a andar? Esa es como la pregunta, ¿no? Sí puedo agregar, digamos, yo creo que también no hay que olvidar que esta corrupción, porque hay corruptos y corruptores,
está en varios niveles de la administración pública. ¿Sí? Hay que también desnudar la cruda realidad, que en toda la administración pública hay una corrupción fuerte. Y hay presos políticos en el caso de Rigoberto Juárez y Domingo Baltasar, porque hay un alcalde que está haciéndose la víctima, porque hay una radio comunitaria que denuncia la corrupción en el municipio de Santa Eulalia, por ejemplo. Entonces, cuando digo que hay que ver la corrupción en varios niveles y en varios ámbitos, porque también están los ministerios, están las gobernaciones, hay distintas instituciones en donde hay corrupción. En varias oportunidades nosotros hemos dicho que el dinero en este país es suficiente para cambiar la realidad de pobreza y extrema pobreza en el país. Sin embargo, no alcanzan cuando están estos elementos, ¿verdad?, dentro de la sociedad, que están generando desviación de los fondos hacia intereses personales. Yo creo que también parte de la responsabilidad de la población es ver, digamos, y denunciar desde lo local hasta lo nacional estas estructuras corruptas que están incrustadas dentro de la administración pública. Gracias. De alguna manera, pues, como se ha mencionado, digamos, estos problemas estructurales que se han venido denunciando constantemente, que justamente en el Siguantinamí también lo hemos estado haciendo analizar, cómo podemos hacer sobre todo para que esto no quede en un desahogo y que la sociedad se olvide pronto de esa denuncia, de lo que aconteció, sino que realmente se convierta en un movimiento popular más fuerte y más sólido y que lleve a cambiar justamente esas estructuras. Josué. Bueno, es bien interesante eso, lo de la memoria, ¿no? Vivimos en una sociedad que tiene amnesia. Así, eso está comprobado, que tiene amnesia. Prueba de ello, con lo del conflicto armado, hay una sociedad totalmente amnésica, se le olvida quién estuvo implicado en esto, se nos olvida muchas veces estos detalles. Ojalá me esté equivocando al decir esto. Pienso que en las elecciones vamos a ver el tipo de amnesia que va a tener la sociedad. Si la sociedad va a tener en cuenta y va a tomar en cuenta todos estos actos de corrupción que se han venido sonando, todas estas arbitrariedades en las que han caído muchos diputados, pues se va a reflejar en las elecciones, se va a reflejar en el momento de elegir. Creo que ese es el mejor indicador de la sociedad y del grado de conciencia que vamos a tener. Viene a mi mente el caso del diputado Woody Rivera, que quiere presionar para elegir a una juez. Viene a mi mente también lo de la diputada que trata de chantajear al de salud en Huehuetenango. Entonces, ojo, ¿qué hacemos con esto? Se nos olvida pronto, rápido se nos olvidan estas cosas, y lo vemos en las elecciones. Entonces, pienso yo que un buen indicador van a ser las elecciones. ¿Y qué mejor que un voto de castigo? De llamar a un voto de castigo y de repensar. La sociedad, es momento de repensar por quién vamos a votar, por la gente que de la noche a la mañana nos puso la ley Monsanto, y que llevamos más de 14 años pidiendo la ley de desarrollo rural y no hay modo que la aprueben. Entonces, ¿por quiénes vamos a votar? Por la gente que está pidiendo préstamos y préstamos y préstamos, y por el otro lado se están despilfarrando el dinero y se están robando mucho dinero. Lo del caso de la SAT otra vez, ¿no? Entonces son como esas incongruencias. ¿Por qué vamos a votar? ¿Verdad? Entonces, creo que sí, para mí, las elecciones son un buen indicador. Para mí, las elecciones pueden ser un buen indicador del grado de conciencia. De lo contrario, se confirma nuevamente la famosa tesis de que vivimos en una sociedad que tiene amnesia. Gracias. Tal vez al regresar podemos seguir ampliando este tema. Justamente se nos agota en este segmento el tiempo, pero queremos seguir conversando y profundizando sobre este tema, por supuesto, qué pasa con la población y cómo esto no podemos permitir que quede solo en un desahogo y que tanto esfuerzo quede ahí nada más, ¿verdad? Entonces seguiremos conversando de este tema al regreso.
de cultura, arte, música. No te lo puedes perder. No se lo pierdan, Guate Extremo. Contento de ver lo que sucede y la gente que participa. Gracias por continuar en nuestro programa Siguantinamit. El día de hoy estamos conversando sobre nuestro tema, la crisis política e institucional en Guatemala y sobre todo el papel de nuestros pueblos indígenas, de nosotros como personas y como de alguna manera sujetos para decidir en el futuro de nuestra sociedad, pero también el futuro que dejamos para las nuevas generaciones. Nos acompañan Josué Chabajay y Saturnino Figueroa. Cuéntenos, justamente antes de irnos a la pausa, estábamos comentando sobre, digamos, este levantamiento de la sociedad que no se quede en un desahogo. Saturnino, ¿cómo podríamos ver más allá de este tema que de alguna manera decíamos, los pueblos no es que nos vamos a manifestar ahora contra la corrupción, sino es la estructura del Estado en sí? Gracias. Yo creo que el Estado nacional impuesto siempre ha estado en crisis. Que no lo reconozcan es otro tema, pero para los pueblos originarios este sistema siempre ha estado en crisis. Y yo creo que lo que tenemos que hablar con mayor libertad y mayor propiedad ahora es que la estructura política de este Estado no está siendo útil para la mayoría de la sociedad. Entonces tenemos que cambiar este contrato, ¿verdad? La reestructuración, la reformulación, la refundación de la estructura política del país. Yo creo que eso es lo que está en crisis. No encaja esta constitucionalidad, ¿verdad?, con la realidad de la sociedad. Entonces tenemos que enfocarnos también en esa parte, pero ¿por qué es que no encaja con la sociedad? Porque los pueblos no están representados en las distintas asambleas nacionales constituyentes que han habido. Cada una de estas crisis, cuando ya no lo soporta la sociedad hegemónica, lo que hace es imponer unas asambleas nacionales constituyentes y hacer una constitución para reciclar su sistema. Yo creo que lo que tenemos que pensar ahora es que eso ya no funciona para Guatemala. Digamos, hay que pensar entonces en que la nueva estructura política del Estado tiene que estar discutida por los delegados y los representantes de todas las nacionalidades que hay en este país. No sé cómo les parezca, pues. Gracias, Josué. Claro, eso se ha venido diciendo, pues hay que entender también que este Estado nunca fue pensado para los otros, ¿no? Siempre fue pensado para una élite, siempre fue pensado para un grupo étnico y entonces siempre fue hecho a la medida de ellos. Entonces nosotros siempre fuimos los agregados. Claro, este sistema nunca funcionó para nosotros, nunca ha funcionado, todo lo contrario, siempre ha sido represor. Vemos, por ejemplo, en un país, dos de los sistemas que funcionan en lo jurídico, pues funciona más el Código Civil y el Código Penal. Uno para cuidar y blindar la propiedad privada y otro para sancionar y penalizar. Entonces nos damos cuenta que ahí es donde no entramos, ¿no? Entonces nos damos cuenta que todo el andamiaje jurídico, todo el andamiaje, bueno, más que jurídico, político de este país, nunca fue pensado para el otro. Siempre fue bien hecho para un grupo, para cuidar intereses económicos, y eso se sabe. Entonces la Constitución, claro, está bien hecha para ellos, para nosotros nunca fue hecha. Entonces, en el momento por eso les decía anteriormente, hay que repensar qué es política, hay que repensar qué es sociedad, hay que repensar qué es poder. Y si vamos a repensar esto, por lo mismo hay que tomar en cuenta lo que dice Saturnino, a las otras naciones, a los otros que estamos.
y que siempre hemos estado ahí, a las otras formas de vivir, a las otras lógicas, ¿no? Hay que entender eso, y esas deben de ser incluidas en esta forma de organizar, en este nuevo contrato que queremos firmar, ¿verdad? En este nuevo contrato que va a permitir convivencia, ¿no? Entonces, esto, hay que repensar en esto. Por ejemplo, bien podemos invocar en las Cortes el convenio 169, se hace, pero ante la legislación nacional pierde valor esta invocación y queda muchas veces a la discrecionalidad y a la muy buena voluntad y a la generosidad de los juzgadores. Entonces nos damos cuenta que el sistema nunca fue hecho para nosotros, siempre fue hecho para ellos, para cuidar y blindar intereses económicos, lo sabemos muy bien. Por ejemplo, ayer habían desalojos en Chajul. Claro, acá la propiedad privada se vuelve intocable, ¿no? ¿Qué pasa con la propiedad colectiva? ¿Qué pasa cuando cuando el Estado le otorga a las empresas mineras la explotación de estos bienes naturales? ¿Y la propiedad de los pueblos? Esa no cuenta, ¿verdad? Entonces, son como estas cosas, ¿verdad? Estas cosas, por esto, pensar en una constituyente, perfecto, pero una constituyente que sea incluyente, que piense en estas otras formas, que siempre han estado ahí, han mantenido incluso el sistema, con el trabajo, han mantenido el sistema pagando impuestos. La mayoría de los impuestos se pagan con esta informalidad. Los agricultores pagan impuestos, están también dentro de este bloque que llamamos de informalidad. Entonces este sistema, en cierta manera, lo hemos mantenido. Y nosotros, los pueblos indígenas, hemos sido bastante respetuosos de las leyes. Bastante respetuosos. Incluso hemos sabido jugar. Curiosamente, ahorita, de cara a las elecciones, viene a mi mente, los pueblos indígenas son los que más votan. Curiosamente, los del lago. Los datos del Tribunal Supremo Electoral evidencian que los pueblos indígenas creen en la democracia, se vuelcan a elecciones. Claro, que la democracia no funcione a favor nuestro y que el poder no funcione a favor nuestro, son esas otras lógicas que hay que cambiar. Entonces, gracias. Justamente pensando en esto, digamos, ¿qué otras acciones estamos por emprender ante estos poderes ya corrompidos, pero también ante la propuesta que se hace, digamos, de reformar esta institucionalidad? Y yo diría que no es que no ha funcionado muy bien para ellos, lo que decía Josué, ¿verdad? De alguna manera, ¿qué otras acciones podemos ir impulsando, pensando justamente, y como bien representa Saturnino, el gobierno plurinacional? Ya hay un ejercicio de la plurinacionalidad en Guatemala, pero ¿qué pasa? ¿Eso cómo se puede impulsar como acciones más concretas? Yo creo que uno de los elementos a considerar es que la desconfianza entre los excluidos debe de desaparecer, porque hay una desconfianza entre las clases bajas y medias de las ciudades con lo rural. Yo creo que eso debe de desaparecer. Tenemos que creer en nosotros, confiar en nosotros, porque somos los que hemos mantenido este Estado, somos los que hemos mantenido, digamos, estas estructuras que están, hemos aportado. Y también otra acción importante es que las clases dominantes deben de reconocer, ¿verdad? Deben de reconocer el aporte de los pueblos originarios, el aporte, digamos, de la población excluida, para que ellos se mantengan en las condiciones en que están, ¿sí? Tenemos que creer también en nosotros. Yo creo que esos son unos elementos que no tienen costo. No necesitamos dinero para creer en nosotros, porque hemos sostenido esta sociedad. Otro elemento, digamos, que sí hay que remarcar bien, es que debemos permanentemente vigilar que no sean estos que nos han excluido quienes digan cuáles van a ser las soluciones ahora, porque eso es lo que siempre ha pasado, ¿verdad? Nos ponen en crisis a las instituciones del Estado con sus actitudes mafiosas y después dicen cuál es la solución. Yo creo que eso ya no debe de ocurrir. La población debe de mantener esta vigilancia permanente, ¿verdad? De que no sean los que nos están provocando esta vergüenza internacional quienes digan cómo se va a resolver esta crisis. Deben ser los pueblos, deben ser las naciones las que tienen que decir
qué es lo que debe de seguir de hoy en adelante. Pero con estas consultas, porque Guatemala, digamos, a partir de los pueblos originarios, las consultas son fundamentales. Y el Popbuch, en los mismos códices, este códice de Dresden, nos habla de esas consultas permanentes que han habido. Entonces, si nosotros vamos a reconstituir y refundar unas nuevas estructuras políticas del país, tiene que ser el producto de unos consensos, porque si no, la próxima crisis va a ser más corta, más rápida. Del 96 a la fecha han pasado pocos años y estamos en una vergüenza internacional. Gracias. Josué, ¿qué mensaje, qué llamado le podemos hacer a la población ante este contexto que se está viviendo y también ante las exigencias que hay de la población centrarse solamente en la corrupción y centrarse solamente en la renuncia del presidente y vicepresidente? ¿Hasta dónde esto va a resolver o no resuelve? Como dice Saturnino, simplemente nos van a decir esta es la receta para volver a salvar al país y ahí quedó nuevamente, otra vez, otros 10 años, 20 años más. Creo que va más allá de esta pequeña coyuntura, de estar repensando si la renuncia o no la renuncia, va más allá de esto. Por eso, otra vez, nuestra demanda es bastante clara, es de repensar, de verdad repensar. El Saturnino le decía contrato. Bueno, es de repensar el sistema que tenemos. El sistema político hay que repensarlo, la sociedad le toca repensar esto. Que no sea una llamarada de tusa, estas acciones, y de sumarnos. No solo con la indignación a la corrupción, porque son nuestros recursos, también sumarnos a las demandas de los pueblos, porque también tienen que ver con recursos, lo que decía con anterioridad, ¿verdad? Entonces, sumarnos a las demandas. Hay muchas demandas que están postergadas, no de un año, no de 2 años, demandas que son históricas, postergadas ahí, y que duermen el sueño de los justos o en los anaqueros del Congreso o en los escritorios del Ejecutivo. Entonces, las demandas están ahí. Y no solo son demandas, también los pueblos proponen, tienen propuestas, hacen propuestas. Entonces, creo que este es un buen momento para que la sociedad se sume a las demandas. No solo el de corrupción, de ponerse el dedo allá, no solo es la corrupción, es en todo el sistema, es en el sistema de jueces, en el sistema judicial, es en el sistema, en el poder ejecutivo, en el legislativo, es en todo el sistema político, es en toda esta sociedad y nosotros también somos un reflejo de esto. Entonces es de repensar qué vamos a hacer. ¿Lo vamos a seguir permitiendo? Porque lo hemos permitido, somos cómplices al recibir a cambio del voto 2 quintales de abono o algo, ¿no? Entonces nos volvemos cómplices, nos hemos vuelto cómplices de esta corrupción. Pero claro, no solo es la corrupción, es ver todo el sistema, qué tan corrompido está. No solo es de esto, del dinero, ¿no? Y del foco que se está ahora centrando, por ejemplo, en el caso de la SAT. No, va más allá de esto. Desde el sobornar jueces, ¿no? Desde que juzgan y dictan sobre el caso de genocidio, a los pocos días una corte de constitucionalidad viene y vota la sentencia. O medida sustitutiva para los jefes de esta mafia que está también, SAT, ¿no? También. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Creo que son muchas cosas y las que nos indignan, que no solo nos indigne esto, que no solo nos indigne el momento, que nos indigne cada una de las cosas. La muerte en Totonicapán, no se nos olvide. También la masacre en Totonicapán, que no nos olvidemos los desalojos que se están dando. La muerte también de los periodistas en el sur por también denunciar corrupción. Nos tienen que indignar todas estas cosas, ¿verdad? La imposición de los estados de sitio. Entonces, nos tienen que indignar, que no solo nos indignen el momento, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias a nuestros invitados del día de hoy. El tiempo, la verdad es de que no lo sentimos en estas discusiones tan amplias y que llevan más tiempo. Y como siempre les hemos indicado, acá damos algunos elementos y es bueno seguir profundizando. Están afortunadamente las redes sociales que de alguna manera tienen otro tipo de información también que hay que ir calificando, pero sobre todo es un medio también para comunicarnos. Pues muchísimas gracias a Saturnino, gracias a Josué por habernos acompañado en este programa. A ustedes les dejamos como siempre esa idea de seguir profundizando.
de saber qué va a pasar. Aquí hemos abordado temas de la soberanía alimentaria, hemos abordado la salud de los pueblos, hemos abordado la economía solidaria, hemos abordado también la defensa de los derechos, no solo de las personas, sino también de la madre tierra. ¿Qué hay de todas estas demandas y cómo vamos a verlo reflejado en, si se da, una reforma institucional, pero que realmente se reconozca no al gobierno plurinacional de Huehuetenango, porque ya hay un ejemplo, pero sí a un gobierno plurinacional a nivel nacional que Huehuetenango nos está dando ese ejemplo. Creo que esto es, digamos, de tomarlo muy en cuenta, que ya hay este ensayo y se puede determinar que sí es posible y que ojalá lo podamos abordar, creo yo, en otros programas sobre los elementos y sobre la autonomía, sobre la autodeterminación, que también el convenio 169 lo indican. Así que con esto nos despedimos, como siempre recordándoles que la repetición del programa el día sábado es a las 3 de la tarde y los esperamos en nuestro próximo programa. Hasta luego.